Pues sean todos muy bienvenidos al Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis, a esta noche de museos en las cuales, bueno, pues estamos de lujo. Tenemos un evento al que hemos titulado Recordando a Renato Leduc, y bueno, pues nos acompañan en esta mesa Patricia Leduc Romero. Muchas gracias, Patricia, por estar con nosotros. También tenemos la presencia de Oralba Castillo Nájera. Oralba, muchas gracias. También tenemos la presencia de Edith Negrín. Edith, muchas gracias, está por acá. También de otro fantástico escritor, Guillermo Chao. Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Y también a José Luis Martínez. José Luis, sean todos bienvenidos. Pues bueno, el día de hoy iniciamos actividades con esta noche de museos, nuevamente en este museo. Y bueno, comentarles que para nosotros es muy importante este evento, el cual teníamos ya pensado desde hace un mes, que no pudimos llevar a cabo por el temblor que tuvimos el 19 de septiembre, pero bueno, finalmente un mes después, pero aquí estamos nuevamente todos presentes. Bueno, voy a empezar yo. Si a Renato Leduc se lo encontraran los del canal Universal y le preguntaran, ¿es usted un personaje?, con toda legitimidad podría decir sí, 100%. Pero realmente fue un personaje desde la edad madura. Sus amigos escribían este tipo de notas como "Existe Renato Leduc" o "El misterioso caso de Renato Leduc". Y bueno, se cuentan anécdotas, yo no sé si todas son ciertas o inventadas, pero por decenas. Era realmente un personaje sumamente especial, sumamente atractivo y repetible. Sin embargo, yo quisiera, como seguramente va a haber muchísimas anécdotas e impresiones personales, yo quiero ser un poquito más objetiva y hablar un poco de las aportaciones de Leduc a la literatura mexicana. Cuando nosotros leemos la novela de la Revolución Mexicana, Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, en fin, en todas las novelas de la Revolución Mexicana nadie dice palabras soeces. Se supone que los soldados están descansando, pero o las novelas ponen puntos suspensivos o ponen circunloquios, ¿no? Y entonces como que Leduc parece ser que es el primero que sí pone groserías, peor que en la narrativa, en la poesía. Entonces, autores amigos suyos y contemporáneos como Edmundo Valadez cuenta que en la preparatoria circulaban muchas copias del Prometeo Sifilítico clandestinamente, no había fotocopiadora entonces, y que se lo aprendían de memoria, y que entonces para los jóvenes era así como una gran sensación de liberación declamar a gritos el Prometeo Sifilítico en San Ildefonso. Entonces, bueno, esa es algo que era bastante audaz para su momento, porque si recordamos, todavía en 1932, la revista Examen de Jorge Cuesta fue sometida a juicio por poner una novela de Rubén Salazar Mayén, llamada Cariátide, donde se decían muchas groserías. Y entonces en el juicio los acusadores decían, no se puede permitir en la literatura este lenguaje de carretonero. No ganaron los acusadores, salió libre, pero la revista se terminó porque quedaron como muy mal parados después de toda la experiencia, ¿no? Entonces el hecho de que Renato dijera groserías tan abiertamente era muy audaz en su momento. Y la otra gran aportación que me parece a mí, sobre todo en la narrativa, es la visión humorística de la Revolución Mexicana. En muchas historias de la literatura se lee todavía que el primero que ve la Revolución Mexicana con humorismo es Jorge Ibargüengoitia, pero no es cierto, ¿no? Ya en 1926 un escritor veracruzano, Javier Icaza, en una novela que se llama Panchito Chapopote, se burla muchísimo del lenguaje oficial, parodia el lenguaje oficial, 1926. Entonces pone, por ejemplo, en tal pueblito hay un diputado diciendo todo lo hacemos por el pueblo, trabajamos por el pueblo, no vivimos sin el pueblo. Después pone en tal otro pueblito y pone exactamente el mismo discurso, en tal otro y ya nada más pone ibidem. Y después al final de 6 o 7 ejemplos se pregunta el narrador, ¿y qué hacía el pueblo? Por fortuna era sabio, no oía nada y bailaba el danzón.
Entonces ya hay una visión humorística del lenguaje de la Revolución Mexicana, y esa misma visión la encontramos en el Corsario Beige. O sea, desde el título, bueno, pues los corsarios roban con permiso gubernamental, ¿no? Y beige porque pues no era de un tono definido. Y la verdad es una novela que ha sido muy poco estudiada, una novela corta, muy poco estudiada. Por ahí encontré nada más un trabajo donde analiza la ironía y la parodia, pero en general creo que no se le ha dado la importancia que merece, porque parodia el género de la novela de la Revolución Mexicana, como hace más tarde Ibargüengoitia en Los Relámpagos de Agosto. Entonces, en el Corsario, así como en la primera novela de la Revolución Mexicana, en Los de Abajo, Demetrio Macías no entiende mucho, apenas sabe leer, pero tiene un amigo intelectual que le explica el sentido de la revolución, que a la larga es el primero que se vuelve muy corrupto, ¿verdad? Pero entonces de ahí hay como una tradición de que casi todos los generales de la revolución, de los populares por supuesto, no los del ejército, tenían un intelectual que era su secretario o era su ayudante o era el que lo apoyaba, ¿no? Martín Luis Guzmán estuvo así con Pancho Villa. Entonces, Renato pone aquí un personaje, ahora les digo que... Bueno, antes de ir al personaje, quería decir que Renato conoció de primera mano la Revolución Mexicana, ¿no? Que participó como telegrafista, conoció la División del Norte y conoció a John Reed y tiene una crónica estupenda sobre John Reed en Historia del Inmediato. Bueno, en la novela hay un general que se llama Hipólito Buelna, y la novela que surge de la revolución, y la novela empieza en que Hipólito Buelna hace una campaña para ser gobernador de su estado y la pierde. Entonces viene muy frustrado, pero con respecto a ese pequeño hecho cuentan mucho la historia de Hipólito y la historia de su ayudante intelectual que se llamaba Baldomero y que es el que cuenta la historia. Entonces hay anécdotas de este tipo. Hipólito le pregunta, ¿quién es el rey Midas? Entonces Baldomero se pone a pensar y le dice, pues no lo conocí personalmente, mi coronel, pero de todas maneras, mientras nos quede la vida, nada habremos perdido. Y así cosas que son divertidísimas. En otra dice, a ver, licenciado, usted que sabe griego, ¿de dónde viene bacanal? Mire, Baldomero, mire, licenciado, bacanal no viene del griego, viene del argentino, fíjese en los tangos. Dicen, me tiré a la bacana, te tiraste a la bacana, se tiró a la bacana. Refiere la leyenda que había en Buenos Aires una mujer maravillosa y bella a la que llamaban la bacana. Y así por el estilo, es realmente muy divertido. Hay otra parte donde el general oye una serie de discursos revolucionarios, obviamente con todo el sello priista, demagógicos, y después va completamente ebrio en un tren y va mezclando todas las palabras de los discursos con el sonido de las ruedas del tren. En fin, realmente es una novela deliciosa que les recomiendo, y ya dejo que hablen mis compañeros. Buenas noches, gracias. Es un privilegio estar en esta mesa con Patricia Oralba, con Edith Negrín y con Guillermo Chao Ibergenji. Yo recuerdo, empecé a leer, conocía el soneto Tiempo, pero realmente mi entrada con Renato Leduc fue el periodismo. En los años 70 empecé a leer la revista Órbita, en la revista Órbita su Semana Escocesa, en la revista Eros también sus colaboraciones en esta revista maravillosa de James Forston, su implacable condena a la censura cuando sacaron de circulación esta revista, y Renato se fue volviendo para mí un ser mitológico. Escuchaba leyendas, escuchaba comentarios sobre él, y cuando entré a trabajar a una revista que se llamó Su Otro Yo, un día estaba escribiendo y de repente escucho una voz ya gastada pero fuerte que decía, ¿no está ese negro cabrón? Era Renato Leduc. Para mí fue como un milagro, una aparición. Lo vi entrar con su traje gris, su camisa blanca, abotonada hasta el cuello, y sobre todo, lo que más recuerdo, su pelo blanco, tupido, alborotado. Llegaba a descansar
andaba recorriendo la ciudad, caminaba la ciudad, llegaba a descansar. Esa es la primera imagen que guardo de Renato Leduc. Posteriormente, cuando íbamos a comer con el director de la revista, uno de sus grandes amigos, Vicente Ortega Colunga, me llamaba la atención que la de las quesadillas, las señoras de los puestos de periódicos, todas las mujeres lo llamaban compadre. Entonces iba saludando a sus compadres y a sus comadres por toda la calle y todo el mundo lo conocía. Y comencé a leerlo de otra manera porque ahí escribía él, enterarme de sus anécdotas, de sus andanzas en la revolución, de su trabajo como electricista, de su iniciación sexual en el Callejón del Triunfo, si no mal recuerdo, o en Cuauhtémoc, en una de estas calles no muy recomendables para la gente que no quería contraer enfermedades indiscretas. Y se fue volviendo una presencia entrañable. A mí me dolió mucho cuando muere en 1986, si no mal recuerdo, y realmente creo que con él muere una parte importante de México. He leído, desde luego, los libros de toda la gente aquí presente y con Patricia me he acercado, me ha abierto las puertas de su casa, de su archivo, de su excelente investigación y de su prodigiosa memoria, porque guarda todas las fechas y los recuerdos de su padre. Un día me llega un comentario de Monterrey de una gente que guardaba cartas de Renato Leduc a una enamorada, y a mí me sorprendió porque yo pensé que Renato nunca se había enamorado, que siempre había sido un poco reticente, con mucho éxito con las mujeres, porque como le decía su mamá, hijo, eres feo, pero no chocante. Entonces tenía mucho éxito Renato Leduc con las mujeres, era muy asediado. Había una chava muy joven en los 80 que siempre lo acompañaba a todas partes, una pelirroja, Chantal, que le decíamos, y él le puso la colorina porque estaba de moda esa telenovela protagonizada por Lucía Méndez. He ido estudiando en la obra, haría mucha falta volver a leer ese libro de José Ramón Garmabella, Renato por Leduc, que después le cambió el nombre, donde están todas sus andanzas, y que cuando me lo encontré por primera vez ese libro y lo leí, maldije a José Ramón y dije, ¿por qué yo tantos años estando cerca de Renato, conversando con Renato, nunca le pedí una entrevista, nunca grabé una entrevista con él? Escuché todas sus anécdotas y se me fue vivo. ¿Por qué? Porque lo creí inmortal, porque pensé que nunca se iba a morir. Era tan cercano, tan cotidiano, que para mí Renato era un verdadero inmortal. Y me fui aprendiendo cosas de él, frases maravillosas como la de que ya mencionaba Edith.